Buenos días de nuevo. Después del cafelito vamos a entrar ya en materia. Y como prometíamos antes, vamos a hablar de comunicación. Es uno de los grandes caballos de batalla. Ahora en el café he estado hablando, de hecho, con diferentes compañeros, compañeras de este asunto. Y la verdad es que por mucho que hablemos, de hecho he estado hablando aquí con el gran referente José María Montero, siempre hay algo nuevo que decir, siempre hay algo nuevo que aportar y que debatir. Y eso es lo que vamos a hacer en este primer bloque, comunicación ambiental. Cómo avanzar hacia un futuro más sostenible utilizando ese gran vehículo que es la comunicación. En esta mesa vamos a analizar los retos de la comunicación ambiental y sobre todo eso que perseguimos todos, ¿no? Cómo conectar con la audiencia y explicarle este asunto de manera que les entre en la cabeza y que les entre en la cabeza también a las empresas, ¿no? Para fomentar pues esa acción climática y la sostenibilidad, por supuesto. Bueno, como les digo, está José María Montero, periodista, referente, compañero. Tiene 2 manos nada más, pero trabaja con 10 por lo menos, porque lleva 2 grandes programas como son Espacio Protegido y Tierra y Mar, 2 grandes referentes de la televisión pública de Andalucía, que divulgan, que informan, que entretienen y que encima tienen audiencia, porque si no, no estaríamos durante tantos años en pantalla. Así que tiene muchísimo mérito lo que hace José María Montero, que además lo conocéis bien, porque creo que cada vez que hay un congreso de Ecoamba, si no vienes tú, no se hace, ¿no? Llevamos caminos paralelos. Eres la C de Ecoamba, la C de Ecoamba. Así que es un honor una vez más estar aquí con él para que modere esta mesa en la que tenemos perfiles muy interesantes. Tenemos a las fundadoras de Climavar, Carmen Huidobro y Belén Hinojar. Tenemos a María Negro, consultora también de comunicación. Está por ahí también Maribel Ángel Moreno, ¿qué tal? Coordinadora de Maldito Clima. Y tenemos ahí en la esquina a Javier Salas Quesada, jefe de sección de Ciencia, Salud y Bienestar y Tecnología del país. Así que vamos a hablar de comunicación ambiental y os dejo en manos del grande Monti José María Montero. Todo vuestro. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Era lo que decía un poco el presentador, nuestros caminos, lo sabe la presidenta del colegio, son caminos paralelos. Espacio Protegido nació en el año 1998, que fue el año en el que salieron a la calle los primeros licenciados en Ciencias Ambientales de Andalucía. Y hemos llevado un camino paralelo, de manera que yo estar entre ambientólogos y estar en Málaga es estar en casa. O sea que estoy muy cómodo. Siempre ha habido una relación muy afectuosa entre ese colectivo de profesionales y nuestro programa. Yo esta mañana colgaba uno de los últimos reportajes de no hace mucho, donde contábamos en Espacio Protegido qué era ser ambientólogo, qué sentido tenía esta profesión, qué salidas profesionales había, en dónde se ocupaban. Hemos estado siempre muy atentos. Y ellos me han devuelto también ese cariño porque me nombraron miembro de honor del colegio hace ya unos cuantos años con amigos como Miguel Delibes o José Luis Rosúa, que me lo he encontrado hoy después de muchos años en este congreso, ¿no? Es decir, que son una historia, la de Espacio Protegido y la de los ambientólogos, son 2 historias que van en paralelo. Cuando me invitaron a este congreso, pues me sentí, como siempre, muy contento de estar con vosotros una vez más. Y luego, cuando vi el programa, hay 3 elementos que yo celebro de esta mesa en la que me invitaron a moderar. Lo primero es que la comunicación ambiental no sea la guinda del pastel, que está muy bien ser guinda del pastel y todos los pasteles tienen que tener su guinda. Con demasiada frecuencia la comunicación se deja al final, ¿no? Cuando es algo que debe impregnar todo lo que va a ocurrir después, ¿no? Más que una guinda, diríamos que deberíamos ser, y lo somos, creo, en este congreso, la levadura del pastel. Arrancamos el Congreso de Ambientólogos hablando de comunicación. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo que sea así, aunque normalmente suele ser a la inversa. Otra cosa que celebro, y que cuando leí el perfil que vosotros habéis colocado en la web del Congreso, leí el perfil de algunas de las personas que nos acompañan y especialmente a las compañeras de Climavar. Otra cosa que celebré es salir de la endogamia, es decir, que no fuéramos siempre los mismos, hablándole a los mismos de las mismas cosas, ¿no? Y que en un congreso de ambientólogos hubiera gente de la comunicación, y ese es el tercer elemento que celebro, de muy distintos perfiles. Aquí en esta mesa hay distintos géneros, distintas generaciones, distintos medios, distintas narrativas, distintos lenguajes, distintos puntos de vista. Yo creo que eso es muy importante en la comunicación de algo tan complejo como es todo lo que tiene que ver con la información ambiental.
tener esa pluralidad de mirada, de enfoque, de narrativa, de forma de enfrentar, porque estamos en una situación además muy delicada en la que parece que nos quieren, bueno, parece no, nos quieren vender la idea de que solamente hay una audiencia como un algo compacto y como un algo homogéneo, y son muchas las audiencias y muchas las maneras de llegar a las diferentes audiencias. Entonces yo esos 3 elementos, estar abriendo el Congreso a modo de levadura, romper un poco la endogamia, nada más que arrancar el Congreso, y tener esa pluralidad de mirada en la mesa, me parecen 3 elementos muy, muy valiosos. No me voy a extender en el currículum de las personas que me acompañan, que son currículos maravillosos, pero que los tenéis online en la web, pero cada uno de ellos, insistiendo en esa idea de la pluralidad, aporta un elemento que a mí me parece importante, ¿no? Tenemos siguiendo el orden, no hemos sentado como nos ha dado la gana, y yo había establecido el orden que venía en el programa, pero da exactamente igual, ¿no? Maribel Ángel Moreno de Maldita Clima, alguien que mira desde la verificación, algo tan importantísimo en el tiempo que nos ha tocado vivir, la verificación, la localización de los bulos, el establecer la veracidad de las informaciones. Tan importante es que se ha convertido, paradójicamente, en un nicho laboral dentro de nuestro oficio, ¿no? Consumimos cada vez más tiempo los periodistas y necesitamos cada vez más tiempo para verificar y que nos verifiquen también, ¿no?, la información. Ese es un elemento muy importante y seguro que va a salir en el diálogo, ¿no? Carmen Huidobro y Belén Hinojar de Climabar, que eran en las que yo encontré ese guiño a salir de la endogamia y a la búsqueda, además, de otros públicos, usando otros formatos, usando otras narrativas, otros lenguajes, algo que ya se venía haciendo en otro universo en el que yo, bueno, y Javier tenemos mucha relación, que es el de la comunicación científica, esas cervezas por la ciencia y el buscar esos escenarios que se salen de lo convencional también para llegar a públicos que no son los convencionales, ¿no?, o que no son los que se acercarían en principio a este tipo de contenido, ¿no? María Negro, consultora de comunicación y de estrategia de negocio responsable, el vínculo con las empresas. Claro, está muy bien hablar desde el universo de la comunicación, pero entrar en ese territorio, el de las empresas, que además ahora plantea una serie de interrogantes interesantes, ¿no? Empresas que durante años eran estupendísimas, ahora ya no son tan estupendas y además incluso se reivindican como no estupendas. Estamos en un momento interesante también para los que os dedicáis a tratar de convencer al mundo de la empresa de que tienen que seguir por esa vía, ¿no?, de la responsabilidad y de la sostenibilidad. Y Javier Sala, allí en la otra esquina, jefe de la sección de Ciencia, Salud y Bienestar y Tecnología del país, con una larga trayectoria en periodismo especializado. Otra cosa muy interesante de hablar en esta conversación, el periodismo especializado en medios hasta cierto punto convencionales, pero que también dentro de ese carácter convencional tienen un abanico muy grande de soporte y de lenguaje. O sea, van desde lo más clásico, que es el papel, hasta lo menos clásico, que puede ser un podcast o que puede ser cualquier otro soporte. Yo creo que también hay un elemento interesante. A mí me gustaría, y se lo decía a ellos cuando nos poníamos en contacto el otro día por correo electrónico, que esto fuera una conversación sin un guión, es decir, una conversación espontánea, pero necesariamente tiene que haber una primera ronda de no más de 5 minutos cada uno para que cada uno de vosotros pues, os situéis en el tema y apuntéis las ideas que os parecen fundamentales o que deberíamos tratar en esta conversación, y a partir de ahí abrir una conversación espontánea, aunque yo tengo, se lo decía a alguien tomando café, a mí me ponen de moderador, pero yo suelo ser inmoderado cuando son este tipo de contenidos, porque mi tendencia es a sumarme como uno más a la conversación más que a moderarla, ¿no? Pero bueno, si os parece, abrimos ese primer turno de 5 minutos por cada uno de nosotros o cada una de vosotras, para contarnos un poco cómo enfocáis vosotros el debate en torno a la comunicación ambiental. Empezamos de izquierda a derecha. Empezamos nosotras. Bueno, somos Carmen y Belén de Climabar y quizás podríamos comenzar hablando un poco de nuestro proyecto y por qué lo montamos, porque al final yo soy ambientóloga, Belén estudió comunicación audiovisual, pero somos amigas desde que tenemos 3 años en el colegio, y surge nuestro proyecto un poco durante la pandemia al ver una necesidad de, como hablabas de la endogamia en estos círculos, de yo estudiando ciencias ambientales en la universidad veía que más allá de mi universidad nadie sabía de lo que estaba yo hablando. O sea, yo era la típica amiga pesada que iba a mis grupos de amigas a contarles temas ambientales y todas hacían, sí, cariño, ok, que sí, los osos polares, me dan igual.
hasta que de repente les dije, ¿sabías que la cerveza se va a volver más cara por la crisis climática? Y ya fue como, espera, esto me interesa. Entonces ahí vimos que había un espacio para acercar los temas medioambientales a la gente como de a pie, porque al final tocan a todo el mundo y que ya bastaba de caracterizarlos como solo medioambientales, cuando es un tema que interesa a todo el mundo, que al final nos toca en nuestro día a día. Y cómo podía ser que las mayores crisis a las que se enfrenta la humanidad, como puede ser la crisis climática, no se conociese más allá de los grupos verdes. Entonces ahí nos dimos cuenta que la comunicación verde necesitaba pues un retoque. Sí, y bueno, lo has explicado genial. Como mucho añadiría que nuestro objetivo es llegar al máximo número de personas posibles, porque nos vemos como una especie de primera red de pesca con los agujeros un poco gordos para intentar atrapar a un montón de gente, tocar los temas muy por encima, y si ya les interesa y les gusta más, pueden ir a revisar un montón de artículos que siempre referenciamos con fuentes y investigar con otros creadores, como aquí hay un montón, por ejemplo, que les pueden dar más información sobre temas específicos. Pero si visitáis nuestro perfil, que sobre todo estamos muy activas en Instagram y en TikTok, podéis ver que tocamos como todos los palos, pero todo por encima, y en vídeos muy breves. Entonces nosotras nos hemos enfrentado al reto de tener que explicar situaciones muy complejas en menos de un minuto, porque convertimos con gatitos cuando la gente va al baño. Entonces es muy difícil convencer ahí a la gente, pero bueno, ahí vamos. En las redes sociales, tú te piensas que todo el mundo va a ver tu canal porque es tu canal y es fabuloso, pero cuando mira la gente a las redes sociales, Cuando va al baño. va al baño y que hay gatitos en internet, es complicado. difícil. Con la Isla de las Tentaciones. Efectivamente, Montoya. Claro. María. Pues nada, buenos días a todos. Yo, por seguir un poco el hilo, yo vengo del mundo de la comunicación, o sea, yo he sido un poco intrusa en este mundo de la sostenibilidad, me he estado formando como autodidacta, pero yo soy publicista, periodista, y yo lo que siempre, mi mayor obsesión en este tema siempre ha sido como hacer muy accesible y masticable y entendible lo que es la sostenibilidad. O sea, para alguien que no tiene ni idea qué es la crisis climática, qué es la economía circular y cómo puede trasladar eso a su vida de a pie, ¿no? Cuando dice, llego a las 9 de la noche y tengo un montón de tareas por hacer en el día a día y la cena, decir, vale, pero dentro de mi día, sin que esto me dé ecoansiedad, ¿cómo podría involucrarme y hacer algo pues, en pro del planeta, ¿no? Esa siempre ha sido mi obsesión, y empecé a formarme con Soy María Negro y a divulgar la sostenibilidad en un blog que se llama El Hervidero de Ideas, y he seguido haciéndolo. Y yo creo que en esta mesa saldrán muchos temas interesantes, pero mi mayor reto, o creo que el reto de todos, es como competir con lo que decíamos, la falta de atención, vídeos de gatitos, fake news, desinformación y el lenguaje técnico, ¿no? Que yo creo que no nos podemos perder ahí, sino que hay que intentar que la gente entienda el problema y pase de lo global a lo individual. Así que yo creo que con creatividad, innovación y saliendo un poco de la caja y trayendo otros formatos, otras narrativas y viendo si TikTok tenemos una oportunidad de contarlo en 30 segundos o en un podcast, porque ese es el formato comunicativo que, por ejemplo, a día de hoy la gente puede profundizar más, pues vayamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos mucho de esto, y yo, por llevarlo un poco, que trabajo con muchas multinacionales y empresas asesorándoles en materia de comunicación, creo que también es un reto para ellas, porque evidentemente hay muchas que no son sostenibles y evidentemente intentan el greenwashing, y ahí es donde esto no, sino las que lo están haciendo bien tienen ese reto de que no saben cómo contarlo para que realmente llegue a la gente, ¿no? Y ahí creo que también es importante pues mostrar más los cómo y los procesos, que no tanto el qué, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de todo esto, así que... Maribel. Bueno, pues en Maldita, frente a lo ameno que habéis contado lo que hacéis, en Maldita somos como los pesados y los un poco más técnicos, que vamos detrás de los demás en plan, no, pero esto no es verdad, es que esto tiene un matiz, y es una forma de comunicación un poco distinta y muy de nicho. Pero a ver si lo explico bien, porque además hacemos muchas cosas. En Maldita es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a combatir la desinformación de forma integral. O sea, no solo haciendo desmentidos y contando lo que es un bulo. Por ejemplo, un bulo climático que ha vuelto recientemente sería el de se ha encontrado una calzada romana debajo de un glaciar. No sé si lo habéis visto. Es un bulo, no se ha encontrado una calzada romana debajo de un glaciar, era un trozo de tierra que llevaba al menos 2000 años sin descubrir, o sea, sin estar cubierto de nieve, y volvió a estar descubierto de nieve en 2022. Y también
narrativas, que son mensajes más generales, que o bien, como son más vagos, no se pueden desmentir tajantemente, o incluyen muchos matices, o son un poco más técnicos. Entonces, no se puede decir es un bulo, pero sí decimos esto es desinformación. Por ejemplo, la narrativa tan recurrente de las presas. En España se han derribado muchas presas, que se volvió a utilizar en la Dana, se utiliza cada vez que hay sequía, etcétera, y tiene ese matiz de no son grandes presas como te estás imaginando, son pequeñas presas o azudes, ya tienes que explicar lo que es un azud, etcétera, pero son narrativas muy, muy amplias, muy extendidas, que también hay que combatir. Entonces, hacemos toda esta parte de desmentidos, que es la parte más periodística, pero luego también analizamos el comportamiento de las plataformas con respecto a la desinformación. Decimos cuántos han extendido determinadas narrativas. En la Dana, por ejemplo, muchas cruzaron fronteras. El de las presas relacionado con la Dana se compartió en 7 idiomas, además del español. Recorrió más países que 7, ahora mismo no recuerdo cuántos, y muy pocos de los contenidos que difundían esa narrativa tenían notas a la comunidad en Twitter, por ejemplo. Hacemos este tipo de análisis. Hacemos incidencia en políticas públicas cuando se legisla sobre medios de comunicación y desinformación. Y también tenemos proyectos educativos. Entonces, todo esto lo hace Maldita, y Maldito Clima es el proyecto de clima y medio ambiente dentro de Maldita, que es el que coordino yo. Somos 3 personas en total y bueno, pues intentamos que todo lo que tiene que ver con clima y medio ambiente pase por nuestro filtro, además de hacer nosotros los desmentidos. Y ya por terminar, porque es que esto es un caso muy reciente que quiero sacar, no solo somos válidos, o sea, nuestro público, digamos, es gente también que no suele leer los medios, pero que le llega desinformación por redes sociales, e intentamos tener esta comunicación como simple y amena. A veces es muy, muy complicado en nuestro caso, pero también hay que decir que somos muy útiles para el propio nicho y la gente que ya sabe o que ya tiene un interés por el medio ambiente, porque hay veces que también se cuela desinformación en nuestros círculos. Por ejemplo, seguramente que habéis escuchado que para la COP de 2030 en Belém, en Brasil, se está construyendo una carretera. No se está construyendo para la COP. Llevaba el proyecto ahí desde 2020 y, de hecho, desde 2022, que era un año antes de que se supiese que Belém iba a ser la sede de la COP, ya era un proyecto prioritario de esa zona. Entonces, y esto lo han hecho un montón de medios. No se está haciendo una carretera para la COP. O sea, se está haciendo, produce deforestación, tiene un montón de críticas, es verdad, pero no es... bueno, se está haciendo la COP, vamos a abrir aquí un trecho porque los delegados de la ONU tienen que pasar por aquí. No es así. Entonces, somos los pesados que vamos recordando los errores a los demás. Es un poco esto. Tenéis muchos amigos. Bueno, mantenemos los que podemos mantener. Javier. Para empezar, agradecer muchísimo que me hayáis invitado a esta mesa. Yo quería aprovechar mis 5 minutos para contar un poco el contexto en el que hacemos ahora nuestro trabajo, ¿no? Poniendo un ejemplo lejano para que nos sea más fácil de entender. Estos incendios que sufrieron devastadores en Los Ángeles hace unas semanas, mientras en las redacciones y mientras los especialistas se preguntaban si algo había tenido que ver el calentamiento, la crisis climática en hacer estos incendios algo tan devastador, la gente que ahora gobierna en Estados Unidos había decidido ya quién era el culpable, que era una mujer lesbiana, que es la primera jefa de bomberos de Los Ángeles, que era lesbiana y que por eso está ocurriendo todo lo que está ocurriendo. Quiero decir, pongo ese ejemplo para entender el contexto en el que estamos ahora tratando de informar a la gente sobre estos asuntos, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decía antes Maribel, el hecho de que cuando hace, no sé, 15 años o algo así, veníamos a un congreso de este tipo, el problema era el astroturfing, que las empresas intoxicaban, que presionaban a los periodistas, que, digamos, es ese contexto más habitual en el que estamos acostumbrados a hacer la información de estos asuntos, en las que nos presionaban, y digamos que ese era un poco el problema, ¿no? Luego, al cabo de unos años llegó la desinformación, estaba la desinformación ahí presente en las redes sociales, había que saber manejarse en ese ecosistema, ¿no? Saber combatir bulos, empezaban a surgir ese tipo de iniciativas, pero ahora estamos en una situación muchísimo peor, ¿no? Hemos pasado del astroturfing a que ahora los especialistas en clima están amenazados de muerte, los meteorólogos están amenazados de muerte en redes sociales. Quiero decir, no pretendo poner un mensaje pesimista encima de la mesa, sino hacer, digamos, un diagnóstico serio de lo que está ocurriendo para que podamos trabajar en serio sobre ello, ¿no? Suena un poco... No ha quedado bien, ¿no?
Ha sonado pesimista, aunque diga que no es pesimista. Pero yo creo que es importante, ¿no?, que sepamos en el terreno que estamos jugando, ¿no? Cuando Steve Bannon, el asesor de Donald Trump, dijo aquello de que el partido de la oposición no eran los demócratas, sino éramos los periodistas, y que la única manera de combatirlos era embarrando, ¿no?, llenando el terreno de mierda, fueron sus palabras textuales. Pues es el papel que nos toca desempeñar. A toda la gente que estamos aquí, yo creo que el periodismo es una cosa difícil de definir, sobre todo con las narrativas que están surgiendo ahora. Yo diría más bien que estamos de parte de la realidad, ¿no? Entonces, la gente que estamos de parte de la realidad tenemos un trabajo que es hacer la oposición de esta gente que ya nos ha designado como su oposición. Así que yo creo, digamos, que este es el contexto que yo venía un poco a contar, porque me parece importante que lo hablemos, digamos, que lo pongamos encima de la mesa y que lo hablemos con la naturalidad esta yo no puedo ponerme a escribir pensando que la gente no está viendo estas cosas, que la gente no está diciendo estas cosas, que la gente no está engañando a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos de esa base, ese punto de partida, y luego ya vemos cómo enfocamos nuestro trabajo, que todo lo que se hace aquí, todo es necesario. Permíteme, Javier, que eche un poco más de gasolina al contexto, porque bueno, los que me habéis escuchado en otros foros ya sabéis que esto es casi un mantra, y es que en ese contexto tan complejo que tenemos ahora los comunicadores, los periodistas y en general los comunicadores, hay que sumar las condiciones laborales de los comunicadores, ¿no? Es decir, se puede tener una comunicación digna en condiciones indignas, cuando hay poco tiempo, cuando nos someten a mucha prisa, cuando los sueldos son lo que son, cuando es imposible casi conciliar, cuando las empresas no apuestan por la formación de sus profesionales. Es decir, ese otro melón que nos cuesta mucho trabajo abrir a veces, somos muy pudorosos los propios profesionales para abrirlo, y hablo yo que tengo unas condiciones dignas de trabajo, pero que nos cuesta mucho trabajo poner encima de la mesa y que determina también mucho la calidad de la información, ¿no? A veces nos hacen responsables de una mala calidad de información y habría que ver también en qué condiciones trabajan los profesionales para hacer su trabajo en un escenario como el que ha dibujado Javier, tan complejo, y con todas esas variables que se han ido poniendo encima de la mesa, ¿no? De la relación con las empresas, la búsqueda de nuevas audiencias, todo lo que tiene que ver con la verificación, que además plantea una situación paradójica que yo vivo también en mi trabajo y que seguramente vosotros lo vivís también, ¿no? El consumir cada vez más tiempo en verificar que en generar nuevas informaciones, ¿no? Estamos todo el día un poco al remolque de decir eso no es así y tal. Y luego lo de los formatos me hace mucha gracia, porque yo que estoy en un medio muy convencional, como una televisión al uso, con unos programas con un formato convencional, descubrí un día que quizás debería sacar fragmentos de ese formato convencional y explorar otro formato. Y entonces en mi YouTube, creé una sección que se llama Cuéntaselo a tu cuñado en un minuto, que coincide con ese minuto de gloria, y donde hay vídeos como, por ejemplo, ¿por qué los ríos tienen que tirar agua al mar? Tiene narices que estemos todavía con eso, pero ya estamos otra vez con eso. Entonces, oye, vamos a contarlo en un minuto al cuñado, que los ríos tienen, no ya que lleven agua al mar, es que tienen que llevar agua al mar. Entonces, se pueden explorar esos territorios incluso desde los medios convencionales. Bueno, yo creo que han salido unos cuantos temas. No sé quién quiere empezar a tirar de alguno de los hilos que se han puesto encima de la mesa, ¿no? ¿Alguien quiere seguir ahondando en algo de lo que hemos señalado? Mira, ya que has hablado de las condiciones laborales, que no es un tema que se suele sacar mucho y me parece muy interesante, es verdad que está bien que nosotros también lo hablemos en público. En general, sí, el sector periodístico, esto es algo que todos los que estamos aquí sabemos, las condiciones son pésimas en muchos casos. Yo, por suerte, y esto no es por ahora barrer para casa, pero en Maldita se hace mucho para que las condiciones laborales sean buenas. Esto los compañeros del sector lo saben. Aún así se pueden mejorar muchas cosas, pero en muchos medios tradicionales, no voy a decir los nombres, pero bueno, muchos, cabeceras muy conocidas y no tan conocidas, pero que están intentando producir a mansalva para posicionarse mejor en el SEO, para en fin, ganar renombre, que se les conozca más. La gente trabaja 10 horas, 11 horas al día por sistema. Y esto, además, es una de las causas de que se genere mucha desinformación. O sea, baja la calidad del periodismo sin duda alguna, y además es que se da lugar a bulos, porque tienes muchas veces a
personas que acaban de salir de la carrera de periodismo, que no saben cómo se hace una noticia, porque cuando sales de la carrera, esto además tú seguramente lo sepas, yo cuando salí de la carrera yo no sabía hacer nada, ni una noticia, ni un teletipo, ni absolutamente nada. A veces años después tampoco, pero... Sí, sí, es verdad. Y sales ahí y te dicen, bueno, vete a no sé dónde, que hay una rueda de prensa y sácate un titular, y tú no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. Y entonces se te pide eso y se te pide que lo hagas con tal agilidad y con tal rapidez, entonces pones cualquier cosa, no sabes cuál es el ángulo de la noticia y luego muchas veces copias noticias de otros medios y haces un refrito y esto es así y esto da lugar a un montón de desinformación. No creo que esto genere debate porque yo creo que aquí estamos de acuerdo todos, pero por decirlo que haces muy bien en sacar el tema. Esto es claro, es que determina, en gran medida determina la calidad y también la cantidad de información, ¿no? Pero pertenece a un elemento de ese contexto que suele estar oculto. O sea, casi nadie se interesa, tampoco tienen por qué interesarse, ¿no? De cuáles son las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Y eso, como digo, determina todo lo que viene después. Es una pieza que es importante. Yo ya os digo que la uso casi como un mantra cada vez que me subo a un escenario a hablar de comunicación ambiental, ¿no? Pero bueno, hay más cuestiones que han salido. Por ejemplo, yo apunto otra que igual que las condiciones laborales me preocupan por lo que tienen que ver con la calidad de la información que hacemos, son la amenaza del entretenimiento, ¿no? A veces, sobre todo cuando empezamos a hablar de nuevas narrativas y de nuevos formatos, ahí hay una delgada línea que separa lo que es buscar nuevos públicos, nuevas narrativas, agilizar todo tal, hacerlo más atractivo, con otro universo que quizás no tenga que ver tanto con la información. Es decir, a veces, no sé si podemos empezar a confundir la forma con la función, ¿no? Decía, yo siempre lo cito, ¿os acordáis de la película de Buenas noches, buena suerte? Que ahora creo que hay una revisión en obra de teatro, que cuenta la historia de Ed Murrow y McCarthy. Por cierto, una época muy parecida a la que ahora se plantea en Estados Unidos, ¿no? Y cuando a Ed Murrow le preguntaron al periodista si él le preocupaba que la política tomara al asalto los informativos de televisión, él dijo, no, el problema va a ser el entretenimiento. Y efectivamente, ese ha sido el problema. No es tanto la presión política como convertir todo en una fiesta que al final es banal, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos, no sé cómo veis vosotros, ese esfuerzo que hacemos por buscar nuevos públicos, por hacer las cosas de una manera que sea más consumible, sin rebasar esa frontera de la banalidad y convertir el mensaje en algo simplemente divertido, pero que no invita a conocer un poco lo que decís vosotras, ¿no? Damos el titular, oye, pero después hay más chicha, ¿eh? Si quieres seguir sabiendo, aquí hay más cosas, ¿no? para saber. Nosotros, el dato que suele circular por ahí en Internet es que del 100% del tiempo que la gente pasa, para entendernos, mirando el móvil, solo el 2% en la lectura más optimista está leyendo medios de comunicación. Y cuando hablo de medios de comunicación es quien ha marcado los goles del Madrid. No necesariamente es una información, digamos, más profunda o más densa o ni siquiera que tenga que ver con los asuntos que estamos tratando aquí. Lo digo porque de todo ese tiempo que la gente pasa mirando el móvil, si no van a estar leyendo un rollazo como el que le pueda escribir yo, tenemos que intentar entrar por otros lados, ¿no? Digamos que esa es la función que pueden cumplir en Climavar de mientras estás echando el rato en Instagram, que te aparezca algo que, digamos, que te nutra de otro tipo de información, de herramientas o que te haga pensar en otra historia y tal. Yo, evidentemente, siempre ha pasado, ¿no? El rollo de que el entretenimiento al final termina convirtiendo las cosas en una parodia, ¿no? El problema que siempre comentábamos en este tipo de eventos es el hecho de que pues en la tele les mola mucho la mandanga esta de poner a un especialista en clima con un negacionista, entonces se pegan y bueno, pues tenemos 15 minutos de entretenimiento y todo muchachi. Esto, que está fatal, también tenemos que aprender a combatirlo aprovechando lo que sabemos y lo que saben las nuevas generaciones de las herramientas que está la gente mirando en su mano, ¿no? En el móvil. Sí, nosotras, y aquí Belén también entra cuando quieras, pero intentamos siempre como jugar con el algoritmo, porque creemos también es importante ver que no solo es que hay que hacerlo entretenido, sino que estás luchando contra lo que potencian las redes sociales y sus algoritmos, que al final pues también hay unas empresas detrás con ciertos intereses, entonces digamos que el contenido científico divulgativo ya no se pone en tanto valor y se potencian otras narrativas de pseudocomunicadores, pseudoperiodistas que sueltan unas cosas que a las empresas estas les interesan más y no nos interesan los demás. Entonces tienes que luchar como con muchos estímulos y muchas barreras
Entonces, como dice Javier, es verdad que tienes como que buscar siempre la manera de colar la narrativa para al menos que llegue ese mensaje y ya luego, pues lo que decía Belén, ¿no? Que en la red de pesca que hacemos nosotros con Climavar, que esa persona empiece a interesarse, porque claro, nuestra audiencia al final es, o como lo vemos nosotras, gente que tiene cierto interés medioambiental, pero que activamente no se pondría a leerse un artículo entero sobre cambio climático. Entonces, ¿cómo conseguimos que esa persona acabe interesándose un poco más en eso? Pero es verdad que en redes sociales últimamente el ecosistema es desolador. Es que es muy complicado porque no solo... O sea, la atención está súper cara, pero ya no te diría solo que es entretener. Es que las redes sociales ya no van a entretener, van a darte el contenido al que vas a reaccionar. O sea, ya ni es ni que quieras como evadirte para ver no sé qué. No, es directamente, ¿esto qué me supone? Ah, lo odio, esto es guay, esto, no. Entonces, ya son sentimientos como tan primarios que es tan difícil en 2 segundos cogerle la atención a alguien y guiarle por el discurso que quieres y que luego además contra muchos discursos contra los que nos tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria, que son bastante divertidos, tengo que decirlo, tienen una narrativa, una fantasía detrás, un branding. O sea, tú piénsalo, que la Tierra es plana, ¡wow! Es increíble. Entonces, que para venderlo es alucinante. Entonces, nuestra parte siempre es como la más aburrida, ¿sabes? En plan, joder, ya vienen a decir estos que la Tierra no es plana y que las palomas no son drones. Que obviamente es muchísimo más guay pensar que las palomas son drones. Entonces, claro, nosotros lo que intentamos hacer es darle un poco la vuelta a eso y enseñarte que también hay muchísima fantasía en que las palomas sean seres vivos normales, por poner un ejemplo. Sí, es que que quede claro. El nivel Sí, está fatal. podéis revisar los comentarios de nuestros reels, no estoy mintiendo, ¿vale? Yo creo que, a mí me gustaría encontrar alguna forma de que, más allá de los periodistas que estamos en este sector, sepamos qué función tiene cada medio dentro del ecosistema, que también lo supiese la gente. O sea, creo que la clave es que lo sepa el público, porque una persona pues se lee un medio y piensa, bueno, pues estos dan las noticias y no saben distinguir un artículo de análisis de uno de actualidad puro y duro. Me he encontrado con casos donde, por ejemplo, era un caso del País, que me pasó una amiga una noticia, bueno, un artículo, me decía, hombre, tía, ¿cómo ponen este titular? Y le dije, pone opinión arriba. O sea, no es un artículo, es una opinión, es una columna de opinión, tronca, obviamente te están dando su opinión. Y además el titular estaba en cursiva. Entonces, para mí es muy fácil distinguirlo, pero para el público me están contando algo que dicen que es verdad y ya está. Y entonces sería buenísimo que la gente supiese, vale, Climavar me vale me cuentan algo mezclado con entretenimiento, me vale y si me interesa me voy a meter a este otro medio que sé que lo cuenta mejor. Pero no saben qué servicio damos cada uno. Y creo que eso es lo que nos falta contar para que conectemos de verdad con el público, porque si no van a confundir el producto y no saben qué hacemos cada cual. O sea, yo por también aportar otro punto de vista, hace poco participé en un festival de cine en el que está especializado en temas de sostenibilidad y fue muy interesante ver cómo también a veces no nos mires un ET, o sea, utilicemos el entretenimiento para que gente que a lo mejor no va a llegar a ese reportaje, no va a llegar a ese medio de comunicación, vea una película en el que de repente el tema central sea una problemática medioambiental, igual que ahora todas las películas son sobre feminismo, que digo bienvenido, pero es verdad que como que se meta eso de repente y se vertebre en una película que diga a alguien, pues no sabía que esta temática, o que de repente la segunda mano, o sea, que se normalice y de repente alguien o un creador de contenido que haga haul sobre ropa, de repente hable de la segunda mano, o sea, que de repente vean metidos ciertos conceptos que alguien diga, pues ahora voy a buscar un reportaje sobre qué es la economía circular o qué es el ecodiseño. Entonces, que a partir de ahí se despierte con un formato que a lo mejor venía una serie o una película, ¿no? Entonces, como que utilicemos la creatividad por ahí para luego profundizar en los medios en los que tenemos que ir. En eso hay experiencias, yo creo que son muy interesantes, sobre todo porque vienen, imaginaros a un Fernando Valladares, con el que yo tengo mucha relación, a un señor profesor de investigación del CSIC, que hace teatro,
tratando de buscar a nueva audiencia o que se mete en campos minados, en esos debates contra negacionistas furibundos sin argumento. Es decir, esa capacidad, lo que tú dices, María, ¿no? de buscar que cada mensaje tenga un tipo de soporte que pueda llegar a un tipo de audiencia. Además, es muy paradójico, y esto enlaza con lo que decía Maribel, es muy paradójico cuando nos sentamos en este tipo de mesas y empezamos a repasar los elementos del proceso, ¿no? Los medios, o bien nos flagelamos o alabamos lo bien que lo hacemos, luego hablamos de las fuentes, de los soportes y tal, pero raramente hablamos de los receptores como un tipo como un elemento al que también hay que prestarle atención en el sentido de lo que decía Maribel. Oye, es que también hay que aprender a usar los medios, ¿no? Y saber qué te está dando cada uno y qué significa cada cosa y cada soporte y cada fórmula, ¿no? Y sin embargo ahí casi nunca entramos, ¿no? También porque ahí poco podemos hacer. Yo creo que eso se debería. Uno aprende a usar los medios en la escuela y en su casa, fundamentalmente. Nosotros quizás no tenemos, ni es nuestra función ni tenemos la capacidad para formar a la gente en usar los medios. Pero claro, ese es un elemento también importantísimo. Todo va a depender de cómo sea nuestra audiencia, qué espera de nosotros, qué confusiones puede tener usando un formato u otro o buscando un tipo de información u otra, ¿no? Y sin embargo ahí tampoco solemos entrar mucho, ¿no? Nos quedamos en la otra parte, ¿no? En la de las fuentes, porque por ejemplo es muy importante en un sitio como en el que estamos hoy, ¿no? En la relación con nuestras fuentes, porque en gran medida la calidad de la información que ofrecemos está determinada por la calidad de la fuente de la que obtenemos esa información. Quizá en ese sentido los ambientólogos, al menos en Andalucía, son ejemplares en el sentido de que siempre, por lo menos en nuestra experiencia, siempre han sido una fuente muy accesible, muy productiva, muy fiable y quizás también por ser una profesión relativamente joven, también tienen esa informalidad que a veces requerimos de la fuente para movernos en esas narrativas más alternativa. Pero en eso que dices de la audiencia, nosotros vivimos en una época que tenemos mucha suerte. Quiero decir que cuando solamente hacíamos, en mi caso, periódicos de papel, no sabías realmente dónde se tenía la gente, lo que le estaba interesando o las páginas que pasaba así. Ahora sabemos hasta el microdato de si ha venido desde WhatsApp, si ha pasado 40 segundos leyendo esto, ves perfectamente los picos de interés de la gente, qué tipo digo, con respecto a temas de clima, temas verdes, temas de sostenibilidad y demás, vemos que hay picos de interés que tienen que ver con movidas de actualidad o vemos también el hartazgo con los osos polares muriéndose de hambre, vemos que hay noticias que invitan a la esperanza o que invitan a la movilización que sí que de repente prenden muy bien. Quiero decir que lo que tenemos que es que ser listos y los que tenemos la oportunidad de aprovechar esas herramientas, utilizarlas. Quiero decir, nosotros sabemos que a mí la gente solamente me mira, porque ya no digo ni lee, la gente me mira, el 90% de la gente que entra en el país entra por el móvil. O sea, tienes que diseñar las cosas para el móvil. Quiero decir, los formatos que hacemos nosotros de gráficos y de interactivos, un vídeo, lo que sea, tienes que pensar en vertical, ¿no? Y digo esto como una cosa muy burda, pero y de ahí todo lo demás. Quiero decir, tú sabes cómo la gente cómo se maneja, desde dónde entra, por dónde sale, qué es lo que le va a interesar después, porque vemos perfectamente todo el mapa del movimiento de la gente. Y todos esos datos hay que aprovecharlos para tratar de interesar más a la audiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos clarísimo que las cosas funcionan mejor cuando más narrativa visual hay en el reportaje, en la noticia, lo que sea. Quiero decir que a la gente le gusta que le entren las cosas por los ojos, se han acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a eso, pues ya está, pues hay que tratar de dárselo. Ahora lo más preciado en el periodismo mundial, y no exagero, es un buen infografista, alguien que sepa hacer una narrativa visual. O los buenos que hay en España se han ido todos a Estados Unidos porque se los rifan. Entonces, pues es lo que hay que hacer. O sea, hay que ser inteligente y digamos que estamos en el momento ese del niño que gritaba extra, extra con el periódico por la calle para que la gente lo vendiera, pues tenemos que hacer un poco eso en el mundo digital que estamos viviendo, ¿no? Que es como, pues si la gente hace esto, pues vamos a tratar de que le llegue optimizando todo lo posible el interés en la noticia. También hay una cosa importante con las audiencias y es que, por ejemplo, Belén y yo sabemos de sobra que hay gente a la que no vamos a llegar porque ya tienen un sesgo, ya nos ven, pues dos chicas jóvenes de ciudad, tal, con cierta ideología que puede ser distinta a la suya, entonces da igual lo que digamos, da igual todas las fuentes que usemos, da igual que sea totalmente verídico y que les impacte y sea, da igual.
porque nos van a ver de un cierto perfil que todo lo que venga de ese escenario lo van a rechazar. Claro. Pues Entonces, imagínate a mí que soy Lo País. Sí. Entonces, Belén y yo siempre decimos que hace falta, o sea, ojalá la comunicación ambiental no solo salga de las ciencias ambientales, sino que salga y que se penetre en todos los aspectos de la sociedad y todos los tipos de voces. Y de hecho, Belén, quiero que cuentes la historia de tu abuela. Ya, es que te estaba viendo y digo, quiere que cuente lo de la abuela. Vale. Yo tengo una abuela, como mucha gente, pero a mi abuela yo le llevo dando la turra con la crisis climática desde que llevamos con esto 5 años. Y hace relativamente poco fui a su casa y me dice, siempre ha sudado de mí, ¿vale? Hacía lo que yo le hacía a Car, en plan, me ignora. Y me dice, oye, que hay que salvar el planeta. Y claro, yo me quedé en plan, ¿y eso ahora cuento de qué? Llevo yo 4 años viniendo a tu casa a comer y siempre te la has sudado y ahora de repente hay que salvar el planeta. Y ¿qué ha pasado? Resulta que el Papa dijo que había que salvar el planeta por las criaturitas de Dios. Y entonces mi abuela ahora es Greta Thunberg. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi abuela no es mi prescriptora. Da igual lo que yo le dijera a mi abuela, nunca le ha interesado salvar el planeta. Se lo dice el Papa una vez, en una misa, una mención de 0,2 segundos y mi abuela de Fridays for Future. O sea, ya está. Entonces, no tienes que intentar llegar, al menos nosotras con nuestro perfil, a todos los públicos. Mira que lo intentamos, ¿eh? No tenemos principios, usamos el argumento que sea, pero por lo que sea no les convencemos, no les engañamos. Entonces, hay que buscar prescriptores de otra gente, otras ideologías, que les digan otras cosas. O sea, si todos vosotros sois de ambientales, haceros un amigo de otro sitio, Bertín Osborne. Seguro que podemos llegar a Bertín Osborne. Y que le diga a la gente que si no hay bellotas, no hay cerdo, y si no, no hay jamón. Y entonces convencemos a mi padre, que yo tampoco le convenzo, ¿sabes? Entonces, claro, es más intentar engañar a otra... No tienes que convencerles tú. Vamos a darle ese trabajo a otra gente. Y ya está, haced equipos, como nosotras, en un momento. Totalmente de acuerdo. Fíjate, yo una de las cosas que presumo en mi currículum es de haber hablado de cambio climático en el programa de Juan y Medio. O sea, es un hito. Wow. Podemos llegar a Bertín, Un ¿eh? hito en mi carrera, ¿no? Fue tan divertido que la persona con que lo hice, que fue Susana Escudero, que algunos lo conocéis, de Granada, hicimos una mini campaña en redes para tratar de que nos llevara Bertín Osborne a su programa a hablar de cambio climático. No lo conseguimos. Por ahora. Por ahora. Nos ponemos a ello, ¿eh? Sí. O sea, nos Pero- levantamos y vamos. Pero yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Buscar esos prescriptores que de pronto son los que le encienden la bombilla a alguien que dabas por perdido. Y eso seguramente que en el mundo de la empresa pasa todavía más, ¿no? Empresas que puedes dar por perdidas y de pronto encuentras dónde está el interruptor que hace que les salte la sensibilidad que tú pensabas que no tenían en esas cuestiones, ¿no? Bueno, yo quería poner un ejemplo de una campaña que creé como hace 5 años, porque yo trabajo con grandes empresas y multinacionales asesorándoles en temas de cómo comunicar la sostenibilidad, cómo ser más sostenibles y dando formación. Pero otra parte de mi trabajo es trabajar con muchos emprendedores que tienen marcas sostenibles y éticas, ¿no? Y entonces, uno de sus grandes problemas y retos es cómo ser competitivos cuando todo el mundo está en Shein, en Temu, en Amazon comprando y decir, y ahora yo tengo que poner un precio que evidentemente no son 3 euros a esa camiseta, ¿no? Cómo hacerle entender al consumidor que eso es más valioso, no es que sea más caro, es que tiene más valor, ¿vale? Entonces, pues llegó yo trabajo con ellos en mentoría y acompañándoles y llegó como el momento de chan chan, el Black Friday, ¿no? Entonces, yo dije, pues vamos a darle la vuelta a esto, ¿no? Si realmente todo el mundo va a hablar del Black Friday, de cuánto vende Amazon, de cuánto vende MediaMarkt, pues creé una iniciativa que se llama Green Friday, que era precisamente en un momento de consumismo como ese, vamos a dar la vuelta y vamos a hablar de consumo responsable, de que a lo mejor no hay que comprar, a lo mejor las marcas no tienen que ofrecer ningún tipo de descuento, pero que a lo mejor nosotros como consumidores tenemos que empezar a elegir mejor si hacemos regalos de Navidad a quién estamos comprando y dónde ponemos nuestro dinero, que es un voto, ¿no? Entonces, cuando de repente a la gente le hablas de dinero, del bolsillo, de decir, uy, pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no me estaba dando cuenta yo de que puedo comprar en la librería de barrio que luego me quejo de que la cierran en vez de pedir un domingo el libro para que me llegue mañana, ¿no? Entonces, empezar a visibilizar que hay otro tipo de tejido empresarial, de que hay un montón de marcas de moda, de cosmética, de
sostenibles, éticas, hechas en España y que también es nuestra responsabilidad como consumidores apoyarlas, porque si no se van a la mierda, pues también a la gente le hace reflexionar y decir, vale, y esa, por ejemplo, esa iniciativa funcionó muy bien y siempre la pongo de ejemplos, además luego fue derivando en lo que a día de hoy es Consume con Coco, que es simplemente un portal como un directorio de marcas éticas y sostenibles, para que la gente sepa qué es una marca sostenible, qué criterios son y ya estén elegidas por ti, ¿no? Que no tengas que elegir, vale, pero esta marca es sostenible o no. Y lo pongo como ejemplo porque al final fue una iniciativa a coste cero, una idea, y funcionó súper bien y además salió en muchísimos medios de comunicación. Salió en Vogue, salió en Elle, salió en El País, salió en El Confidencial y fue por un poco ese efecto novedad de en un día como el Black Friday vamos a dejar de hablar de cuánto vende Amazon y vamos a intentar dar voz a la mercería Paquita, porque también merece su espacio en los medios y como consumidores también tenemos que apoyarla, ¿no? Y creo que también ese efecto de creatividad o de innovar o sea, poner el momento contraposición y polaridad, de decir Black Friday, pues hablemos de consumo responsable o de no consumo, pues a veces llama la atención. Y creo que ahí está un poco el reto nosotros también de decir, a ver, creativamente qué podemos hacer para llamar la atención de tu abuela o de alguien, el Papa. Y he introducido también hay un elemento que yo creo que es muy valioso en nuestro trabajo como comunicadores, que es la cercanía, ¿no? La comunicación de cercanía, ¿no? El ir a lo más doméstico, a lo más cercano, a lo que todo el mundo reconoce fácilmente porque está ocurriendo en su barrio, porque está ocurriendo en su trabajo, etcétera. Que tiene que ver también con algo que no quiero que se me olvide porque enlaza con lo último que hemos hablado de las posibilidades que tenemos ahora de conocer muy bien a nuestra audiencia y su comportamiento. Eso tiene un lado luminoso porque alimenta el periodismo de precisión, podemos ser muy precisos en lo que vamos haciendo, porque sabemos, como decía Javier, oye, a esta gente le interesa esto, usa el móvil y además lo hace en este horario y viene de este sector educativo, de este segmento educativo, etcétera, pero tiene un lado oscuro y es cuando toda esa información dentro de los propios medios determina el comportamiento del medio no a través de los periodistas, sino a través de los analistas de tal, los de marketing, los de audiencia, no sé cuánto, y se convierte en algo que se vuelve contra nosotros mismos, contra los comunicadores, ¿no? Porque empiezan a forzarte a que vayas por un determinado camino, que es el que parece que indica la audiencia, contemplada estrictamente en términos de consumo, nada más, ¿no? Y ahí sí que hay, yo vivo en mi trabajo ese pulso continuo, ¿no? Entre el uso de esa información desde un punto de vista periodístico, de comunicación, al uso de esa información desde un punto de vista de publicidad, de marketing, de otra serie de cosas, ¿no? Que es un debate muy viejo, por otra parte, dentro de los medios, ¿no? Raro es que no nos sentemos comunicadores y salga Kapuczynski, esto ya es un clásico también, pero es que él lo decía, ¿no? Decía, el problema empezó cuando se retiraron los periodistas de la dirección de los medios y empezaron a gobernarnos los gerentes, los directores de marketing, los de publicidad, los analistas de tal. Y eso está ocurriendo también un poco con este conocimiento tan detallado que tenemos de la audiencia, ¿no? Eso lo que produce son las noticias de Mercadona, que en Discover, que es esa cosa que vemos en el móvil, debajo de Google nos aparecen un montón de noticias, que eso es el cañón de visitas por el que todos los medios de comunicación de este país se pelean a muerte, y lo que sí se sabe es que funciona muy bien las noticias de Mercadona. Entonces está todo el mundo diciendo, los 3 yogures de Mercadona que no te puedes perder. Entonces, por ahí, digamos que por ahí entra mucha desinformación, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es generar noticias que alimentan el algoritmo, porque, entre otras cosas, Google y Facebook se llevaron todo el mercado publicitario de los medios y nosotros nos hemos quedado con las migajas que nos dejan para darle publicidad a Mercadona, sí. Claro, ese es otro melón interesante. ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobreviven los medios en este contexto, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede vivir de este oficio y hacerlo bien y todas esas cosas en un contexto tan complicado, ¿no? Yo creo que ahí tratando de ser útiles, ¿no? Digamos que nosotros sí que hemos visto que volviendo a lo que decías tú de la cercanía y tal, quiero decir, la gente, las cosas que les resultan prácticas, que les resultan útiles para navegar un poco en estas aguas oscuras que nos toca vivir, sí que les funcionan, ¿no? O sea, digo porque eso puede generar un ciclo virtuoso, es decir, que entran a leerte porque les interesa ese tipo de contenido molón, de cómo hacer para ahorrar energía poniendo las lavadoras no sé qué, y ese tipo de contenido lo que hace es generar que si vienen a visitarte, pues aprovechar esa audiencia para... Quiero decir que hay maneras de tratar de darle la vuelta
al ciclo y convertirlo en algo virtuoso, pero es verdad que es complicado. Eso requiere periodistas bien pagados que le dediquen tiempo a pensar y hacer las cosas bien, claro. Claro, es exactamente la especialización, el reposo, las condiciones. Yo, a finales de año me pidieron de un programa que generaliza, que es Los Reporteros, que hiciera un análisis de la cumbre de Bakú. Y nosotros yo arranqué en 2 cofradías de pescadores de la costa de Andalucía, hablando cómo cambia cómo el cambio climático ha cambiado ya el comportamiento de determinadas especies y están modificando la pesca y, por tanto, el modo de vida, etc. Es decir, no empezamos en Bakú, empezamos en un sitio mucho más cercano que no es un mensaje tan disruptivo como el de los bares, pero quiero decir, busca esa vuelta, ¿no? Vamos a contarlo desde algo mucho más próximo que conecta con las oportunidades de empleo, con la economía, con la salud, con otra serie de cosas que van a hacer que la gente se acerque mucho más a ese mensaje, ¿no? ¿Algún hilo más del que seguir tirando? Hay que dejar un ratito para que... Creo que acabábamos a las 12:25, todavía podemos conversar un poco más antes de dar un poco de tiempo también al público. Por sacar un tema más que creo que es importante, como hablar mucho también de la salud mental, porque yo creo que este es un reto como cuando se comunica la sostenibilidad, que la gente no lo perciba como esa tarea más de la mochila o que le genere esa coansiedad de se acaba el mundo. O sea, yo creo que el reto a nivel de comunicación es como trasladar la gravedad o la urgencia de tenemos que hacer algo y hacerlo ya, sin que la gente lo perciba como que agobio, ahora como cambio mi vida, que el mundo se va a acabar, ¿no? Y creo que ahí también a veces el presentar la sostenibilidad como una forma en la que vives una vida más consciente, más alineada a tus valores, en la que necesitas menos cosas, en las que puedes conectar, conocerte más como persona. O sea, creo que hay mucha gente que conecta por ahí, porque, por ejemplo, a raíz de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que conectó por decir, quizá no necesitaba muchas cosas, quizá necesitaba desacelerar, no necesito estar comprando, y en vez de llenar vacíos, el conectar desde ahí con esa problemática, pero que me ayuda, ¿no? A nivel individual. Claro, es que darle la vuelta. Hay un artículo muy interesante, hace ya algunos meses, de Cristina Monge, que habla de esto no debería provocar ecoangustia, sino todo lo contrario. O sea, ir en bici es un gustazo, no es un sacrificio. Sí. Es justamente lo contrario, lo que decís vosotras. ¿Cómo conservamos la dehesa? Comiendo jamón. ¿Hay algo que produzca más felicidad que comer jamón? Bueno, pues comer jamón ibérico trae esa serie de consecuencias ambientales. Es justamente el mensaje es justamente el contrario a veces, ¿no? Voy con 2 cosas que habéis dicho, que esto tampoco son ámbitos que cubra Maldita, porque nosotros no podemos hablar, no podemos decir, o sea, tenemos que limitarnos a verificar lo que es correcto y lo que no podemos incentivar a la gente a hacer cosas. Esto lo tenemos como la regla de oro en Maldita, ¿no? Especialmente en clima, porque saben que quienes formamos el equipo de clima somos precisamente en lo personal estamos bastante implicados, entonces tienen mucha vigilancia con ese tema. Tema del jamón ibérico, voy a decir que depende. Yo no tengo claro que ayude a conservar la dehesa como el jamón ibérico, sino es precisamente de cerdos que sabes que han estado en esa dehesa, porque sabemos que la ganadería industrial en España de porcino es un sector potentísimo y la gran mayoría del jamón ibérico que compramos en el súper no viene de la dehesa, viene de... Ahí entramos en el problema de la trazabilidad y de la ganadería extensiva y tal. Claro, te pueden estar vendiendo cualquier cosa. O sea, la trazabilidad de la extensiva es... Por eso no tiene certificación todavía, porque es complicado, pero que en general la carne barata del súper y el jamón ibérico barato del súper suelen venir de una proteína intensiva. Si es barato, no es ibérico. Ahí empezamos, ahí empieza el control de calidad. Que hay que reducir el consumo de carne, ¿vale? Es lo que quiero decir. Hemos abierto otro melón. Que hoy estoy especialmente, voy a sacar todos los temas polémicos porque, bueno... Y unido con esto, también quería decir una cosa que has dicho tú, María, que me parece súper interesante y también comparto en mi lado personal, porque esto no es en nombre de Maldita, que es el tema de no agobiarse con los cambios. Si uno quiere vivir de una forma más sostenible, no hay que agobiarse. Yo percibo mucho en mi entorno que parece que, o sea, se percibe como un ataque
el tema de hay que dejar de consumir esto, ya no te compres más ropa porque, claro, si no, eres una persona horrible y estás contaminando todo el planeta y tal. Bueno, si por ejemplo eres una persona a quien te encanta la moda y te hace feliz, a lo mejor no tienes por qué empezar por ahí, puedes empezar por otros ámbitos y puedes tomártelo con calma, ir poco a poco y decir, bueno, pues este año voy a comprarme solo la mitad de ropa o la mitad de las prendas que me suelo comprar van a ser de segunda mano, explora tiendas de segunda mano, métete en Consume con Coco o en otros portales y explora por ahí. O el tema de la carne mismamente, no tienes que de repente hacerte vegana. Puedes probar por no comer carne en el desayuno, porque realmente comemos carne, lo normal es comer carne, desayuno, comida y cena. Y no nos damos cuenta de la cantidad de carne que hay en las comidas. Bueno, pues empieza por los desayunos o empieza comer carne solo los fines de semana o solo cuando sales a un restaurante. O sea, hay muchas formas de hacerlo y no hay que agobiarse, es ir poco a poco y así generas mucho más cambio que quedarte en la filosofía del todo o nada. Tal cual. Y tener siempre presente que la narrativa de que la culpa es tuya, esa es de los malos, quiero decir, que no nos engañemos, que los cambios realmente de impacto que suponen que las cosas mejoren sustancialmente y demás, vienen de arriba y vienen cuando se deciden en los despachos y tal, viene de aquí, que esto nos indigna muchísimo, el taponcito este que no se cae, pero este es muy visible, porque a todos nos da en la nariz, pero estamos rodeadísimos de cambios sustanciales, sostenibles, que hacen el planeta, digamos, mucho más como en un futuro más pleno, pero porque se han tomado decisiones al más alto nivel, lo han tomado personas con corbata y con traje de chaqueta en despachos, y no depende de lo que tú hagas en tu día a día, de si hoy has comido jamón del bueno, navidul o del otro. Quiero decir que hay que siempre tener presente que nuestras batallas tenemos que elegir las que queramos, las que nos convengan, que no hay que agobiarse con este tipo de cosas que estábamos diciendo, pero que no podemos poner encima de nuestros hombros de personas pequeñitas que hacen un viaje a Tenerife porque quiero ir con mi familia tal, voy a empezar a pensar en los carburantes que ha consumido ese avión, cuando sabemos que el gran peso de todo lo que está ocurriendo en el planeta está decidido en despachos de gente que no mira cuánto cuesta un precio de Vueling. Yo siempre he insistido, perdón, que eso era un elemento fundamental en cualquier contenido ambiental, la asignación de responsabilidades, ¿no? Es decir, bueno, esto tiene una asignación de responsabilidades que no es la misma, la del ciudadano de a pie, que la de la multinacional, que la del gobierno, que la de la... En fin, que cada cual tiene su cuota de responsabilidad y confundir esa asignación provoca esos sentimientos a veces o de angustia o de culpa, ¿no? Las dos son iguales de malas, ¿no? Es que todo es comunicación, por eso me encanta que haya salido este tema. O sea, Belén y yo siempre decimos que la mayor campaña de marketing que ha habido era lo de calcula tu huella de carbono, que viene de una petrolera y de su agencia de Publi. Entonces, al final, todo es cuestión de cómo enmarques el mensaje y lo que quieras hacer guay. La sostenibilidad no es guay. Lo que nos vendieron como guay era pues actitudes menos sostenibles, ¿no? Pues ir a la moda, tirando el hilo de la moda, pues cuáles son las tendencias de ahora, microtendencia, tal, no sé qué. ¿Por qué lo sostenible no se ha puesto como campaña de marketing guay? ¿Por qué no se normalizan estas actitudes que al final también son mejores para nuestro día a día y para nuestra salud incluso? Que al final todo está en el mensaje y en cómo lo enmarques. Entonces, ¿por qué se responsabiliza más al individuo que a las petroleras? Y qué curioso que justo eso venga de una petrolera. Estoy totalmente de acuerdo, aunque yo también siempre soy la que recuerda que también, o sea, que es lo que dices del reparto de responsabilidades, porque somos parte de la sociedad y estamos integrados en empresas con consumidores también. O sea, no hay tal cosa como que las acciones de unos y de otros puedan ser independientes o estén disociadas. Eso no existe porque, por ejemplo, si tú como persona, un ciudadano individual, abogas por el fin de la ganadería industrial, pero no dejas de comer carne, y pones toda esa responsabilidad de los gobiernos, te vas a encontrar con que el día, imaginemos, que se prohíba la ganadería industrial, de repente no tienes carne barata en el súper y tú no sabes qué ha pasado. O sea, tú no encuentras el enlace entre una cosa y la otra. Sin embargo, si tú como persona empiezas a reducir tu consumo de carne, vas a permitir que exista un cambio más asumible por todos. O sea, tienes que saber lo que estás pidiendo cuando estás reivindicando algo a los gobiernos, porque las empresas
producen productos que nosotros consumimos y disfrutamos, y ambas cosas están intrínsecamente ligadas, o sea, no hay forma de separarlo. Y aparte, hay un capítulo del IPCC, del último informe, que se dedica a cambios por el lado de la demanda. O sea, se llama así, y es estudiar qué potencial de reducción de emisiones tiene el cambio del comportamiento entre los ciudadanos, los consumidores, que es un tema que tengo pendiente, que a ver si lo hago ya, que es leerme bien ese capítulo y contar lo que dicen, porque analizan cambios de comportamiento de dejar de consumir determinados productos, cambios de reducir menos y otra serie de cambios. Y o sea, está estudiado que tienen potencial también por el lado nuestro. Entonces, creo que es una cuestión de ir todos a una, poco a poco. Iba a comentar eso. Ay, perdón. Yo iba a comentar eso, que se me está cayendo esto, porque yo estoy de acuerdo en que lo que decía Javier, hay una responsabilidad compartida, pero esa idea es que si no caemos en el pensamiento de que las soluciones vengan de fuera, que lo arreglen los gobiernos, y nosotros como consumidores, teniendo en cuenta que estamos en un sistema capitalista, yo creo que utilizar el dinero como un voto, a mí me parece súper poderoso. Bueno, y no solo el dinero, sino también mis hábitos. Pero es verdad que ¿qué pasa si todo el mundo deja de comprar en Amazon? ¿Qué pasa si la gente deja de ir a McDonald's? Por poner ejemplos como, pues es lo que está pasando, por ejemplo, con muchos lobbies de, por ejemplo, la industria de la leche, que es como, ya no se toma leche. No, es que de repente la gente tiene cierta información y dice, pues sí que puedo tomar leche de avena en el café, porque no me supone nada, y a lo mejor es verdad que esa persona no se va a volver vegana, pero sí que va a conseguir reducir su consumo, o entiende el decir, vale, pues dejo de consumir carne un día a la semana. Entonces, es verdad que hay mucho potencial en empezar con los hábitos a mandar un mensaje a las empresas, y que si por políticas no cambian, que cambien por nuestro consumo, porque lo estamos diciendo y demandando, decir, oye, es que no queremos tanto esto, no queremos esto, pues que las empresas empiecen a utilizar otro tipo de tejidos para fabricar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí sí que hay mucho que podemos hacer. Yo, por ejemplo, tengo un libro que se llama Cambia el Mundo, que es como una guía práctica de 10 pasos hacia una vida más sostenible, que indaga precisamente en eso, en decir, tú no vas a cambiar todo como individuo, pero a lo mejor puedes empezar con lo que comes, con las prendas que te pones, el decir, puedo intercambiar ropa con mi hermana, ¿no? Ni siquiera me tengo que comprar ropa de segunda mano, que simplemente a lo mejor intercambio lo que no me pongo con otra persona. ¿Cómo viajo? ¿Qué valores de educación estoy dando a mis hijos? ¿Puedo viajar más en tren? Puedo reutilizar, puedo no regalar tantas cosas a los niños en Navidad, le puedo regalar más experiencias en vez de tantos juguetes, por ejemplo, ¿no? O sea, parecen tonterías, pero luego de repente es Navidad y un niño tiene 30 regalos y dices, ¿esto es normal? A lo mejor no, a lo mejor le puedo regalar al niño un curso de surf o una acampada en el campo y tres juguetes, ¿no? O 3 cosas. Entonces, bueno, a partir de ahí, de repente, empiezan a cambiar muchas cosas si por lo menos te haces esas preguntas, ¿no? Fijaros cómo hay cierta perversión también en eso, en los mensajes de la acción ambiental, ¿no? Se nos insiste mucho, o se trata de insistir mucho, en el coste que tienen determinadas acciones ambientales. Oye, si tomamos esta decisión, se destruye empleo, se encarece el producto, pero casi nadie cuenta el coste de la inacción. O sea, si no hacemos nada, ¿qué vamos a pagar? Porque seguramente el coste va a ser mucho mayor, ¿no? Lo es. Y lo es. Perdona. Perdón, ya porque me voy a poner pesada si no. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico es pensar qué podemos hacer en este mismo congreso para que sea un poco más sostenible. Sería dejar el cordel de la acreditación en recepción en vez de llevárnoslo a casa. Eso es una idea. Yo, por ejemplo, no he cogido el agua, no porque, o sea, a ver, el agua es un bien básico, pero en este caso pues no me hacía falta. He rechazado la bolsa de regalo que me daban en la recepción porque ya tengo muchas tote bags. La verdad, de esto también hay que hablar. No más tote bags, por favor. En todos lados te dan una tote bag. Todo el mundo tenemos 200.000. No hacen falta más tote bags. Y entonces, pues no lo he cogido. Entonces, hoy mismo ya se pueden hacer muchas cosas y básicamente consiste en no recibir la tote bag, no llevarte esto a casa, y es así de fácil. Hay que hacerlo y ya está. ¿Os parece que dejemos estos 15 minutos que quedan por si alguien quiere intervenir, preguntar? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene? José Luis.
No sé si hay un micro. Hay un por ahí. Sí, viene por allí, viene por allí. Sí. Bueno, me ha parecido muy interesante la intervención que habéis tenido. No quiero hacer una lectura pesimista de la comunicación ambiental, pero yo que llevo ya algunos años en este tema, como bien sabe José María, me da la impresión de que, como se dice, está la cosa últimamente en comunicación ambiental y en general en el tema medio ambiente complicada. Muchas veces pensábamos que esto del ambiente era todo bonito. Los pájaros, las mariposas, todo bien, lo verde, qué bonito, todos íbamos en una misma línea, ¿no? Pero, sin embargo, en los últimos tiempos me da la impresión de que se ha complicado mucho el discurso ambiental. Yo le decía a la consejera hace un rato que haría falta revisar mucho del marco legal que tiene la propia política, y a vosotros os digo que creo que tenéis un marrón en el sentido de no hacer una lectura pesimista de vuestra tarea, pero os habéis metido en un tema complicado, y lo digo, y no digo que lo vayáis a dejar, os animo a que sigáis adelante. En los últimos tiempos el discurso ambiental tiene tantas lecturas que ya de medio ambiente opina cualquiera. Las redes sociales se han convertido en elementos que tienen el mismo peso que la trayectoria de cualquiera de vosotros que llevéis 20 o 40 años trabajando. Lo digo por yo que llevo tantísimo tiempo. Hoy cualquier youtuber tiene el mismo peso que un medio que lleve diciendo tal cosa. Entonces, como os decía, no quiero hacer una lectura pesimista, pero creo que la tarea que tenéis de comunicar ambientalmente vuestra posición o la posición más acorde con la verdad es complicada. Yo nunca pensé que de medio ambiente íbamos a pasar a sostenibilidad, pero sí lo que os digo ya para acabar es que yo tengo la sensación en los últimos tiempos de que transmitir un mensaje ambiental ordenado, que parezca que va buscando la verdad, si es que existe, debe existir, creo que se ha complicado últimamente y que tenemos que acudir a muchos parámetros para no naufragar. Pero bueno, yo admiro que estéis en esta tarea, os animo, pero os digo por experiencia personal que nunca pensé yo que lo ambiental se iba a complicar tanto desde el punto de vista de diversidad de opiniones contradictorias y a veces con mala idea, que nos llevan a situaciones un poco complicadas. Bueno, la verdad es que ya cualquiera opina de cualquier cosa, Sí, de cualquier sitio. Quiero decir, da igual que sea medio ambiente. todo. La figura del todólogo es una figura ya consolidada en televisión, donde hay una serie de tertulianos que saben de todo y que pasan de la crisis de Gaza al cambio climático sin despeinarse, ¿no? Sí, sí. Incluso dentro de los medios, yo le llamo el periodismo por ósmosis, ¿no? Es decir, hay periodistas a los que lo envían a un sitio y se convierten en especialistas de eso porque lo han enviado a ese sitio. No al contrario. Es decir, tú eres especialista en cambio climático y por eso vas a la cumbre de Bakú. No, no, no. Vas a la cumbre de Bakú sin tener ni idea de cambio climático, pero cuando estás allí por ósmosis te conviertes en especialista en cambio climático. O sea que esto está ocurriendo fuera y dentro de los propios medios, ¿no? Gracias por sacar... Ay, perdón. No, dale, dale. Gracias por sacar el tema, porque esto es algo que no ha salido y es muy interesante. Y es que sí, en redes sociales sí que hay muchos bulos y tal, y hay un montón de gente joven esparciendo desinformación, pero que no se nos olvide unas personas a las que les encanta esparcir bulos y no se dan ni cuenta, que son los chats de la familia, los tíos, los cuñados y toda esa gente. Entonces, ahí hay muchísima desinformación y es gente que a ti te dice tienes que tener una mente donde revises fuentes, no sé qué, no sé cuántos. Vale, tía Lourdes, pues no me mandes esta mierda. Entonces, también hay que hacer un poco de docencia en casa a la gente joven con los mayores. En plan, revisa, no cliques todo lo que ves, gracias, no quiero sacar a mi tío de otro embolado. Es complicado. Entonces, para eso se están desarrollando muchas herramientas muy chulas, como el bot de Maldita, por poner un ejemplo, y que la desinformación no solo está en redes sociales, ¿vale? Está por todas partes. Así que cuidadito en general. Sí, ¿sí? Bueno, lo primero, soy Antonio Urdiales, concejal de sostenibilidad en el Ayuntamiento de Almería, pero previamente he estado en el sector privado más de 20 años, soy ambientólogo también. Primero, felicitar a la organización porque me ha parecido todo un acierto que este panel esté inaugurando el Congreso, porque se inaugura con esto, no con lo que ha habido anteriormente, que eso es lo clásico y lo habitual.
Fijaros, quiero una primera reflexión respecto a mi experiencia en la comunicación, porque antes en el sector privado la comunicación que hacíamos desde la empresa era una comunicación con rigor, se respetaba y bueno, pues trabajábamos mucho, yo concretamente en mi área trabajaba mucho en evitar greenwashing y en decir las cosas como son, admitiendo con datos dónde estamos y qué oportunidad de mejora tenemos. Ahora cuando estoy en donde estoy, por ejemplo, ayer tuve una rueda de prensa donde se presentaba un proyecto muy importante para Almería en materia de reciclaje. Hubo un par de preguntas de periodistas, poco sustancial, pero lo que ha salido hoy en medios de comunicación difiere entre unos medios y otros. La noticia, unos lo enfocan de una manera, otros de otra, incluso se hablan de cosas que no habían salido en esa rueda de prensa, por tanto, sujetas a interpretación. O sea, hemos pasado del rigor a mucha interpretación. Con lo cual, mi reflexión es que al final, cuando voy ahora a comunicar, me enfrento a una situación de estrés que antes no tenía, porque hay que medir muy bien lo que se dice y trabajar después también con los periodistas para que intentar con cada uno de ellos pues que hayan entendido lo que uno ha querido comunicar, para evitarnos esos vaivenes. Y sobre todo la malinterpretación que después llega a la sociedad, porque se pueden transmitir mensajes de es que antes no se reciclaba y ahora sí. ¿Qué se ha hecho antes? ¿Para qué reciclaba? ¿No? Entonces echamos atrás el camino andado, ¿no? Con una simple frase que ha salido en un medio que ha sido sujeta a una interpretación. Bien, esa es la reflexión de lo que me estoy enfrentando ahora y por tanto me gusta mucho haber escuchado, haber conocido también otras maneras de comunicar que seguramente las coja pues, para intentar llegar más al final a conseguir los objetivos que yo personalmente quiero en mi ciudad, ¿no? de seguir avanzando en los temas ambientales. La pregunta es... creo que es muy genérica y da seguramente lugar para otro debate, pero seguro que todos tenéis ya vuestra reflexión hecha. ¿Las herramientas de inteligencia artificial, los ChatGPT, etcétera, son enemigo o verdugo de la comunicación ambiental? ¿Enemigos o verdugos? Perdón, ¿enemigos o aliados? El subconsciente ya lo ha dejado claro. Está claro, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hace 10 años o 15 años trabajaba para que la gente se encontrara en Google, una de las primeras búsquedas de los resultados fuera algo razonable. Ahora trabajo para que ChatGPT dé resultados razonables. O sea, evidentemente pues es otra herramienta que viene a meter más barro aún al ecosistema al que estamos hablando ahora, pero la gente lo utiliza para preguntarle cosas. Entonces, y sabemos que se alimenta con nosotros. A veces nos paga, a veces nos roba y generalmente nos roba. Entonces, pues hay que generar contenido que sea de calidad para que la gente cuando le pregunte cosas a ChatGPT pues le dé algo razonable. Es que es lo que hay. No podemos hacer más cosas. O sea, es verdad, y esto creo que era una investigación que decía que muchas de las preguntas ambientales a ChatGPT u otro tipo de inteligencia artificial usaba fuentes de websites de petroleras. Entonces, yo qué sé, tú buscabas, ¿el gas natural es malillo o no o qué? Y entonces te venía fuente, yo qué sé, pues una petrolera que utiliza gas. Entonces, claro, si tú eres una persona que usa ChatGPT pero sabes que tienes que revisar las fuentes muy bien y tal, pues a lo mejor puede ser ciertamente útil en algunas cosas, pero si tú lo usas como se está usando hoy en día, como si fuera otro motor de búsqueda más, pues claro, ahí dices, es lo que decía pero Javier. que hace unos años la petrolera te hacía el periódico del agualimpia.com y hacía lo que podía para salir el primero en Google y salía primero en Google y era información que si luego buscabas quién había comprado ese registro era Repsol, quiere decir que es que... Supongo que eso además genera más trabajo para los verificadores, ¿no? Para discriminar desde la verificación qué está generado por inteligencia artificial, qué no, ¿no? Claro, pero la trampa siempre, o sea, digamos que van a estar muy avisados y además van a tener más pasta para dedicarle tiempo a cada, digamos, nuevo cauce de comunicación o de la gente acceda a la información, pues para trampearlo como han hecho. El otro día leía un artículo muy interesante de la paradoja de inteligencia artificial usada para averiguar si lo que estaba generándose era de inteligencia artificial. Inteligencias artificiales tratando de reconocerse una a otra si eran o no eran, ¿no? Que era ya el colmo del disparate de la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a desinformación, hay dos puntos que dar ahí. Uno, ya existía mucha desinformación antes de la inteligencia artificial.
Y hacer desinformación es muy barato, entonces no necesitas muchas veces crear o manipular una imagen con inteligencia artificial para hacer un bulo que se vaya a creer miles de personas. Esto pues, pasaba antes muchísimo. Y luego, por otra parte, en Maldita pues, está habiendo un proceso de pensar qué pensamos de la inteligencia artificial y cómo... O sea, bueno, hay muchas cosas que considerar ahí, ¿no? Pero bueno, de momento yo lo que suelo decir es que es ambas cosas, es un enemigo y un aliado. Un enemigo porque... Un enemigo y un verdugo. Un enemigo porque contribuye a la desinformación y un aliado porque nosotros también utilizamos la inteligencia artificial dentro de Maldita. Por ejemplo, el número de WhatsApp que tenemos un número de WhatsApp al que se le pueden enviar cosas, una imagen, un vídeo, un audio, si crees que es mentira o no, lo quieres comprobar. Y entonces Maldita te responde automáticamente. La base de datos alimentada por todo el contenido que nos envía la gente utiliza inteligencia artificial. Y luego, aparte, por ejemplo, tenemos un servicio que es de clima, que se llama Dudas Climáticas. Dentro de ese número de WhatsApp tienes un menú y ahí pulsas en Dudas Climáticas y entonces tú haces una pregunta y el chatbot te contesta solo alimentándose de los artículos de Maldito Clima. Entonces, digamos que es como un ChatGPT, pero con información verificada. Entonces, bueno, pues es un arma de doble filo como toda la tecnología y no sé, es que se va a desarrollar tan rápido que es una conversación que se puede tener muchas veces. Por ahí, vale. ¿hay alguna? ¿Me oye? Bueno, sí, bien, ¿Me bien. escucha? Sí. Y, bueno, yo primero unirme a los agradecimientos también, ¿no? El pedazo de panel que tenemos como inauguración. Yo quería hacer un comentario, no sé si lanzar alguna como idea, que comentábamos, ¿no? Al hilo de las nuevas narrativas, para mí uno de los retos también es seguirle el ritmo al vertiginoso ritmo de los cambios que suceden a nivel social, incluso a nivel comunicativo. ¿Cómo conectamos en ese cambio sin fin con las diferentes audiencias, ¿no? Y al hilo de eso, y para balancearnos un poco hacia el optimismo, a mí siempre he querido explorar las interacciones que hay entre la comunicación y el arte, sobre todo a nivel de concienciación y de transformación, ¿no? Aquello que decíamos de cómo conectamos en el público. Y creo que el arte, en todas sus diferentes facetas, es una muy buena opción o una oportunidad para ello. Y bueno, quería saber qué pensabais, si teníais alguna referencia al respecto. Gracias. ¿Alguien quiere? A mí me parece súper interesante. De hecho, conozco alguna iniciativa, por ejemplo, con fotografía, con disciplinas como la danza. O sea, creo que son oportunidades más para utilizar y salir un poco otra vez de los mismos discursos, mismos formatos, narrativas, para que de repente a alguien con una foto el impacto visual le dé el ver, yo qué sé, el vertedero de móviles y decir, que los móviles no desaparecen, ¿dónde van a parar, no? Entonces, creo que es muy interesante y que se tiene que utilizar. O sea, que esa es un poco, yo creo, el hacer transversal la sostenibilidad es sacarla de los típicos formatos y de repente que aparezca eso en una exposición de arte, en una danza, en una obra de teatro y que de repente a la gente le sorprenda desde otro lugar o le conciencie o le emocione. Yo, por ejemplo, como comunicadora, uno de mis mayores objetivos siempre es como emocionar a la gente, o sea, intentar que le provoque algo. Cuando hablábamos de reacciones en redes sociales, muchas veces hablamos no solo de conseguir un like, sino de que alguien se emocione y diga, bueno, es que esto es importante, o esto me ha tocado la fibra, o esto... Y yo cuando explico la sostenibilidad, a mí siempre que lo comentabas tú de cómo comunicar la sostenibilidad, yo siempre hablo de traslademos los beneficios, vamos a venderlo bien. O sea, decir, en vez de decir la sostenibilidad es algo que tienes que hacer, es otra tarea más, no, decir, es que te va a permitir pues conectar contigo mismo, ahorrar tiempo, dinero, que es lo que a todo el mundo le interesa en su vida, ¿no? Entonces decir, vamos a presentar esos beneficios adaptándolo al discurso de sostenibilidad, ¿no? Diciendo algo que es real, ¿no? Tampoco pero que creo que eso sí que es importante porque sí que conecta con la gente, ¿no? A mí cuando hay mucha gente que me dice la sostenibilidad es vivir una vida más sostenible es más caro, y digo, mentira.
O sea, si tú empiezas a analizar tu consumo, al final te vas a gastar menos dinero. Aunque yo me compre una chaqueta de 70 euros de una marca sostenible, es que me estoy dando cuenta que tengo 3 y que no necesito. Y si no me compro la de 70, me intercambio una con mi hermana o me compro una de segunda mano de 10 euros. Entonces, al final es otra forma de pensar que te permite decir, es que al final a la larga me gasto menos dinero porque necesito menos cosas. Entonces, ahí es donde mucha gente sí que entra y dice, pues sí, es verdad. Y hablando de arte, desde aquí un llamamiento a que empecemos a hacer imaginarios positivos, porque es muy fuerte que siempre hay series, películas, libros distópicos donde hay un apocalipsis, donde todo sale fatal, cambio climático, unos hongos zombies, tal. ¿Por qué no hay un imaginario con placas solares? O sea, sé que no es tan sexy, pero ¿cómo puede ser que intentamos que la gente se conciencie si no les damos un imaginario donde sale bien las cosas? Y eso pues es que es con el arte, en cines, series, libros, todo. Vale todo. Imagínate que en vez de Rosalía, en vez de Motomami, fuese Bicimami. La hacía, sin combustibles fósiles, dando vueltas con su bici eléctrica. Sería increíble. Es que además eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando de las condiciones laborales, de la precarización y el de hacer informaciones de mala calidad. Las informaciones más fáciles de hacer y más baratas son las de sucesos. Y por eso son las que más crecen en los medios y sobre todo en televisión. Hay cada vez más información de sucesos porque el suceso muchas veces lo único que requiere es que ponga una cámara y la encienda, nada más, y entonces muestre la catástrofe. Lo otro exige un poquito más de reposo, un poquito más de conocimiento, un poquito más de muchas cosas, ¿no? Y es verdad que faltan esas... Y que salvando las distancias, hablar de arte es como hablar del Papa, quiero decir. Es apelar a escenarios que no son lo esperables y que conectan con públicos que tienen una sensibilidad especial para otro tipo de lenguaje y otro tipo de narrativa, ¿no? Claro, claro que sí. Estamos ya casi en el... ¿no? ¿Era 12:25 era el final? Bueno, yo voy a ser muy breve y quería preguntaros, podéis contestar quien queráis, los que venimos bueno, un poco del ámbito académico, el profesor Rosúa o yo, que vengo de la Universidad de Granada, soy el coordinador de los estudios allí en la universidad. Nosotros normalmente nos exponemos a nuestros estudiantes y poco más, o cuando vamos a un congreso científico nos exponemos a colegas, compañeros, a los que muchos de ellos conocemos y generalmente nos damos siempre palmaditas. Pero vosotros os exponéis a otro tipo de público. Entonces yo quería preguntaros cómo es vuestra exposición a cuando comentáis algún tipo de noticia o hacéis algún tema, cómo abordáis a esos que yo no tengo redes sociales, lo reconozco, entonces no sé lo que es un like, sé lo que es, pero nunca me he puesto a uno sí para arriba o uno para abajo. Es decir, quiero preguntaros cómo lleváis eso, cómo respondéis, cómo cuando llega algún energúmeno y dice alguna barbaridad y os contesta algún comentario, algún vídeo que habéis hecho, es decir, bueno, ¿cómo le contesto? ¿Pierdo el tiempo en contestar? ¿Cómo afrontáis las críticas a vuestras noticias, a vuestros temas? ¿Cómo lo abordáis? ¿Les contestáis, lo obviáis, les respondéis con más, es decir, un poco cada uno en vuestra, como quien quiera contestar en función del tipo de trabajo que hacéis? ¿Cómo os ponéis a ello? A ver, nosotros, por ejemplo, es que es un caldo de cultivo muy interesante esto que me estás preguntando. Es que depende. Por ejemplo, TikTok en general, en los comentarios, quien se mueve en TikTok es una fantasía. Te puedes encontrar desde gente que nos hace citas religiosas en plan, Dios mío, libra del Señor a estas pecadoras, que no entiendo muy bien a cuento de que se ha perdido esta persona, pero no pasa nada. A esa gente directamente mejor no contestarla. Luego, tenemos a veces que nos llegan un poco, diría hordas, pero sinceramente tampoco viene tanta gente, me estoy flipando, de gente que es nivel, lo que hablábamos antes, las palomas son drones, yo qué sé, Pedro Sánchez rompe cosas, whatever. Entonces, lo bueno es que tenemos una comunidad de gente como súper que le encantan las fuentes y le encanta discutir. Entonces, se meten en comentarios y empiezan a montarse ellos mismos los debates, discutiendo y tal, y nos quitan bastante curro. Depende, si ves que es alguien que lo está haciendo simplemente porque quiere un rato de publicidad, es que hay veces que les intentas contestar y se han bloqueado el perfil para que no les contestes. Y dices, tío, esto es horrible, o sea, vienes a gritarme y no puedo responderte. Entonces yo sinceramente, eso es lo que más me jode, ¿sabes? Cuando ni siquiera puedes. Pero en general es que es peña que no te diría eso nunca. A ver, es que somos dos tías
hablando de crisis climática y además jóvenes. Tú imagínate, se juntan un montón de comentarios, son muy feos, pero no tenemos tantos. Yo creo que la gente no sabe, y que está genial que no lo sepan, que cuanto más nos comenten, claro, mejor funciona el vídeo. Entonces, ha habido vídeos nuestros que se han hecho virales por un montón de comentarios de odio, desinformación, ya te digo, bulos que no tienen nada que ver probablemente con lo que estamos hablando, pero eso hace que el vídeo funcione mejor y llega a más gente. Entonces, a veces yo les doy like. Claro. Gracias por el engagement. Gracias por el engagement. Sí. No lo sabes, pero me estás ayudando. Me estás ayudando. Así que tú comenta lo que te dé la gana, y luego los que son con faltas de respeto y tal, pues es que en redes sociales, por desgracia, hay mucho odio últimamente, pues bloquear y ya está. Y hay muchísimo bot. O sea, hay una cantidad de perfil de sapa que tiene un seguidor y no tiene foto de perfil que dices, ¿quién está pagando esto? O sea, ¿quién está destinando 1 euro a ponerme a parir a mí que no soy nadie? En plan, no lo entiendo, destinalo a otra cosa, chica, vete a tomar un café o un algo. Sí, y yo creo que lo que decía Belén, que a veces nos llegan en hordas, y yo creo que aquí a lo mejor vosotros sabéis también que hay como grupos de WhatsApp o Telegram de gente que se comparte vídeos, entonces de repente nos llegan como 20 comentarios de golpe del mismo estilo y nosotros sospechamos que es que nuestro vídeo ha llegado a las manos de alguien, gente un poco rara, que tiene un grupo de WhatsApp y se mandan estas cosas y como que se organizan para comentar y desacreditarnos, pero eso en el fondo no están ayudando, así que claro. en redes sociales al menos lo intentamos ver positivo, como que nos ayuda, pero complicado. Bueno, los vídeos, yo hago los vídeos de TikTok y Instagram en Maldita y también nos comentan mucho, con muchísimos comentarios de odio y de estáis comprados, bueno, de todo. Y esto en la política desde Maldita no se les contesta. Creo que hay alguna cosa muy fuerte que se borra, pero estamos acostumbrados a comentarios de odio así. Y bueno, o sea, a mí personalmente, pese a ser yo la que salgo, me da igual, la verdad. No me importa, no me afecta, porque lo asumo como tal. De hecho, con mis amigas a veces nos reímos de los comentarios, porque son un poco así. Pero no me, o sea, asumo perfectamente que las redes son las redes, vas a estar ahí, la gente va a comentar y ya está, otra cosa. Yo creo que todos tenemos más o menos las mismas experiencias. Nosotros quizás, si hay como dos universos, por ejemplo, nosotros tenemos un canal de YouTube donde están segmentados, no por el programa completo, sino segmentados todos los reportajes que emitimos cada semana. Pues hay muchísimo y tiene 26 millones de visualizaciones, una brutalidad. Ahí tuvimos que quitar los comentarios porque había peleas ajenas al contenido del vídeo, en el que alguien soltaba algo y empezaban a pelearse gente y a decirse barbaridades. Y eso tenía, digamos, que podía tener una repercusión legal en Canal Sur. Entonces Canal Sur decidió que ahí no había comentarios porque empezaban a producirse, aunque no la alimentáramos ni estuvieran relacionadas con el contenido, éramos responsables de alguna manera de lo que se producía en los comentarios. Luego ya, a título particular, las experiencias mías son exactamente iguales. Tienes de todo, yo no contesto o contesto de forma surrealista, que es otra cosa que me encanta, ¿no? Es decir, te hacen un ataque de esto absolutamente ridículo y tú contestas, sales por peteneras con una cosa que no tiene absolutamente nada que ver o colgando una foto que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces el tipo o la tipa se queda ahí un poco tal, puede que insista y entonces tú insistes siendo más surrealista y ya a la tercera normalmente ya no vuelve. Y luego si hay una línea, Javier lo ha comentado al principio, hay unas líneas que ya son las líneas rojas, ¿no? Amenazas de muerte, sé dónde vive y cosas de estas que algunos también hemos... Y eso ya es otro cantar. Ahí ya te hace menos gracia, ¿no? Te hace menos gracia porque hay mucho pirado por el mundo, ¿no? Es decir, aparte de que escriban, algunos se ha presentado. Entonces, físicamente en la redacción. Entonces eso ya son otras cuestiones, ¿no? Y eso está pasando y le está pasando. Yo creo que, no sé qué percepción tenéis vosotros, casi más que a los periodistas, a determinadas fuentes muy fiables del universo científico, etcétera, que están siendo muy machacados en redes, en ese nivel de odio y de amenaza, ¿no? Bueno, estamos fuera de tiempo. Una cuestión más para que si hay una mano no se quede. Porque ¿sí? ¿Dos? Venga, dos. ¿Una? Una. Bueno, nada, yo me llamo Bernardo y hace 2 o 3 días vi un vídeo, aparecía en YouTube, era un actor que hablaba sobre la peligrosidad de una papelera que se iba a instaurar en el norte de España. Altri, sí. ¿Vale?
Yo, obviamente, o sea, todo el tejido industrial tiene una cosa, pero quitó un poco ahí, digamos, como la presunción de inocencia de esta fábrica, por ejemplo, de la que fuera, porque directamente decía que el agua iban a ser tantos metros cúbicos contaminados, y yo dije, bueno, pero esta familia cumplirá un marco normativo y ya está, ¿no? O sea, entonces, se me vino a la cabeza la siguiente pregunta, que es lo que quería. ¿Quién verifica al verificador? ¿No? Porque esta persona que era actor, pues ya parecía que decía cuanto menos misa. Y bueno, pues entonces dije, bueno, pero alguien tendrá que verificar a esta persona que tiene una influencia sobre toda la población abismal, ¿no? Y esta era la pregunta que os lanzo, ¿no? ¿Quién verifica a los verificadores? ¿Puede ser que lo que te saliera fuese un anuncio de Greenpeace? Sí, el de Zaera, ¿no? Vale, lo hemos visto todos, ¿no? El Paid Media. Sí. Creo que eso está verificado porque no me imagino a Greenpeace poniendo un anuncio en Paid Media que sea mentira. Y además nosotros fuimos en el barco. Yo no digo que fuese mentira. Solamente sí, que en este digo, caso... Oye, que le quitó, entre comillas, digamos, la presunción de inocencia de esta familia. Ya daba por hecho que se iban a verter unas aguas contaminadas. Y yo diciendo, pero bueno, si todavía no está instalada la fábrica, vamos a esperarnos, ¿no? O sea... Y esto tiene un marco normativo. Todos, vamos, uno vierte a 125 miligramos de DQO, etcétera, etcétera. Vamos, o sea, que esto no tiene más vuelta de hoja. Vale. Entonces, la pregunta era por eso, o sea, ¿quién ha verificado esto o cómo nos verificamos los que estamos verificando, ¿no? Vale. Varias cuestiones ahí. A ver. Preguntas, ¿quién verifica al verificador? Ahora voy con ello, pero el ejemplo que has puesto es de un anuncio de una organización ecologista. Entonces, no es que ellos sean verificadores. Nosotros, por ejemplo, en Maldita estamos trabajando en un artículo para dar contexto y todos los datos que podamos recabar sobre el tema de Altri, porque es muy polémico. Se venía hablando de eso en Galicia hace mucho, pero ya ha saltado, digamos, al panorama nacional y vamos a dar los datos. Aquí te encuentras con un conflicto entre las organizaciones ecologistas que han sido... que son organizaciones activistas donde muchas veces participan también personas del mundo académico, de la ambientología, no siempre, y que además han sido fuente tradicionalmente en los medios de comunicación tradicionales. Normalmente se basa mucho en organizaciones ecologistas para algunos temas, y luego tienes los documentos oficiales, el estudio de impacto ambiental, que sabemos, o sea, y en las declaraciones de impacto ambiental, etcétera, que también pueden tener sus errores y muchas veces son literalmente una declaración del recurso que se va a consumir, pero no hay necesariamente una evaluación detrás. No estoy hablando de este caso en concreto, en general. Quiero decir que son documentos oficiales, pero que también puede haber problemas ahí dentro. Entonces, nosotros como verificadores, en cuanto a las fuentes, encontramos este problema. Lo mejor es, caso a caso, encontrar literatura académica independiente que trate problemáticas similares a las que se pueden producir en el caso de Altri. Y con eso, nosotros lo máximo que podemos hacer es dar un artículo de contexto y de aportar datos, ¿vale? Salvo que podamos verificar de forma independiente, en este caso, qué impactos se podrían producir o no en el medio ambiente, en este caso, pues el agua, contaminación del agua u otros. El caso de Altri no creo que podamos, primero porque no ha ocurrido todavía y segundo porque es muy difícil. O sea, ya entras te tienes que ir a hacer un estudio al sitio, tomar muestras, o sea, en este caso no se va a poder. Y una vez nosotros hemos producido ese artículo, ¿quién verifica al verificador? Bueno, el sistema que tenemos, o sea, nosotros lo que tenemos es el hecho de que publicamos nuestra metodología, todas las fuentes que utilizamos están necesariamente referenciadas en el texto, si no es escritas con un enlace, y luego el sello de confianza que damos al público es que pertenecemos a redes, o sea, tenemos un código ético entre los verificadores a nivel europeo y a nivel europeo, y luego además hay una organización internacional, pero sobre todo el código ético es a nivel europeo, con otros verificadores que se decidió democráticamente entre todos los verificadores y se puede consultar. Entonces, tenemos, digamos, herramientas, no sé si decir de autoverificación, pero bueno, como de un compromiso sólido con respecto a la ética de lo que estamos publicando.
Y luego, si hay otra organización que nos verifique con otra metodología, etcétera, pues ahora mismo eso no lo hay, pero nosotros tampoco podemos ser esa otra organización que nos verifica. Entonces, lo que podemos hacer es enseñar nuestra metodología y, sobre todo, ser muy transparentes. Y eso sí que, lo digo además con mucho orgullo, dentro de Maldita no te encuentras nada que no tenga fuente. O sea, y esto no pasa en muchos blogs, medios de comunicación, etcétera, que en pos de una redacción más ligera o más legible, no mencionan la fuente, no la enlazan, etcétera. Nosotros es que somos muy pesados, o sea, no te lo vas a encontrar sin referenciar. Y ese es lo que podemos ofrecer. Bueno, lo mejor que se puede decir de una mesa redonda es que sigamos con ganas de hablar, pero el tiempo se acaba. Ya nos hemos pasado un poquito y vienen otras mesas redondas que seguro que van a ser tan interesantes o más como la nuestra. Muchísimas gracias, Carmen, Belén, María, Maribel y Javier, por estar con nosotros aquí, y yo encantado de haber moderado y haber sido inmoderado también dentro de esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Hala, qué guay! Gracias. Gracias. Claro. Aceite. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, muy bien. Ahora os toca, ¿no? Ahora nos toca. Bueno, después de la marcha que había aquí... A ver cómo se da, para que te ayude.